Pues hoy lunes seguimos con el mes de la Biblia, pero hoy tenemos la oportunidad de hablar de San Mateo, cuya fiesta es hoy. Y a mí lo que más me interesa es hablar del Evangelio según San Mateo, no tratar de entrar en pormenores de su vida que, en mi opinión, no creo que sepamos mucho. Sabemos un poco la tradición de que es el Leví que llama a Jesús, que estaba sentado en el telonio, recogía impuestos, etcétera. Su conversión, el mismo Papa Francisco toma de San Beda el Venerable esa frase que escribe sobre San Mateo o sobre Jesús cuando vio a Mateo eh, miserando y llamándolo, me parece que tuvo piedad y lo llamó. Y aquí los que vean esto en video ven un famosísimo cuadro de un grandísimo pintor italiano, muy popular estos días, Caravaggio, del pueblo de donde venía. La vocación de Mateo o Leví. Esto se encuentra en la iglesia de San Luis de los Franceses. Yo tuve la dicha de vivir al lado de esa iglesia 4 meses en 2011. Así que en algunas ocasiones veía el cuadro este, ¿verdad? El Evangelio de Mateo ha sido de los más es el evangelio más popular probablemente de la iglesia. Santo Domingo de Guzmán se dice que había memorizado el Evangelio de Mateo y las cartas de Pablo. Así que este Evangelio es el Evangelio que menciona la palabra iglesia 2 veces en el capítulo 18. Y los otros evangelios no usan la palabra esta eclesía, ¿verdad? Pues en Hechos de los Apóstoles sí, en otros lugares sí, en el libro del Apocalipsis. Y hay una tradición, yo diría con minúscula, no es de fe creer esto, que Mateo fue el primer evangelio compuesto en arameo que se perdió. Yo no creo que haya compuesto todo un evangelio en arameo. Estaba viendo yo la introducción a la Biblia de Jerusalén que uso yo del año 73, todavía dicen eso. Consulté la nueva edición del 98 de la Biblia de Jerusalén, ya no dicen eso. Es claro para la gran mayoría de los estudiosos que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, que parecía anteriormente el más sencillo, un poco tosco, etcétera, pero yo hice mi doctorado sobre Marcos y yo creo que la opinión de los estudiosos hoy es que todos los evangelios, comenzando con Marcos, son unas obras inspiradas tremendas, que uno puede seguir indagando e indagando. Yo uso siempre el ejemplo del iceberg. Puedes ver la superficie y parece todo pequeño y sencillo, pero si te sumerges y entras a la profundidad, te das cuenta de todo un mundo inesperado que subyace debajo de esa cosa que se ve superficialmente. Y uno de los temas míos precisamente es dejar de ser tan superficiales, entrar en la meditación, entrar en el llamado a la santidad que nos pide Cristo, entrar en la vida interior y aprovecharnos de este coronavirus para cultivar lo que es la oración, la contemplación, la lectura, la reflexión, no andar corriendo, distrayéndonos como locos entre una cosa y otra, ¿verdad? Pero los estudiosos también están conscientes de que sí había listas originales y muy antiguas de los dichos de Jesús, no tanto los hechos, pero los dichos de Jesús para poder recordarlos.
y posiblemente sí había, seguramente había listas en arameo, y yo creo que los estudiosos están de acuerdo en que el Evangelio de Lucas y de Mateo utilizan a Marcos, pero también lo suplementan con estas adicionales informaciones de estas listas, posiblemente, probablemente en arameo, el mismo idioma de Jesús, porque como ustedes recordarán, los evangelios están escritos en griego, no es el idioma de Jesús. Ya los evangelios son traducción de cosas que se dijeron originalmente en otro idioma, el arameo. Y también se dice que Mateo y Lucas tenían sus fuentes particulares. Yo quisiera recalcar en los pocos minutos que siempre nos quedan características especiales del Evangelio de Mateo. Otro de los temas bíblicos míos y de tantos otros es que tenemos que conocer cada evangelio individualmente. ¿Cuál es la estructura, la coherencia, el mensaje, el estilo, hasta el vocabulario de cada evangelio? Y no mezclarlos todos. Yo uso el ejemplo de te invitan a cena y te dicen, no sé qué comida comen en diferentes partes, pero vamos a decir, en Cuba te dan un lechón asado con arroz blanco, con frijoles negros, con yuca, quizá una ensalada, quizá un postre. Y si el anfitrión te dice, mira, todo esto lo hemos mezclado en un licuador y te lo voy a dar como puré para que te lo comas todo. Todo está ahí está la yuca, ahí está el lechón, está todo ahí, pero te lo vas a comer con cuchara y vas a gustarlo del mismo modo. No lo vas a gustar del mismo modo. Tú quieres probar cada uno de los elementos de la comida. Y así son los evangelios. Después se asimilan, como hacemos con la comida, se asimilan los evangelios y se hace una síntesis de lo que hizo Jesús, pero teniendo en cuenta las diferencias, ¿verdad? Y entonces es importante conocer los temas de Mateo. Yo comenzaría con dos o tres cositas. Primero, es un evangelio muy judío, escrito para una comunidad judía y todavía apegada a muchas cosas de sus costumbres judías. ¿Quién va a perder las costumbres de un día para otro? Aunque conquisten en Perú o conquisten en México o conquisten en Cuba o conquisten en donde sea, la gente retiene sus tradiciones y no adopta nada más la nueva forma de vida. Entonces, este evangelio es muy judío y tiene cosas muy judías y al contrario de Marcos, por ejemplo, que explica ciertas cosas que una audiencia o unos lectores no judíos no entenderían, Mateo no tiene necesidad de eso. Mateo se dice que viene de una escuela de estudios bíblicos y que han buscado mucho en las escrituras, que en esa época son lo que llamamos ahora el Antiguo Testamento. Pero háganse la idea de cuando se escribe Mateo, no existe un Nuevo Testamento. Nadie dice, vino Jesús, murió, vamos a escribir el Nuevo Testamento. No, se espera que regrese Jesús y lo que tienen de escrituras es el Antiguo Testamento. Entonces los judíos tienen esta palabra que yo creo que usé ya una vez, midrash, que es buscar de un texto con otro para relacionarlos. Y Mateo tiene muchos textos que cumplen escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, desde Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? O será llamado Nazareno o Nazoreo. Eso es una que es difícil de saber de dónde viene. Él comienza con una genealogía, ya lo dijimos en otra ocasión, de 14 generaciones por 3, de Abraham hasta David, hasta el exilio de Babilonia, hasta el nacimiento de Jesús. Pudiéramos decir mucho, incluso yo creo que mañana seguiré porque
No quisiera nada más, no hablar nada más de Mateo, con tanto que habría que decir en estos pocos espacios que tenemos, ¿verdad? Mateo pone a José como protagonista. Es él el que tiene el papel principal en la infancia de Jesús, no María. Es él el que nombra a Jesús. Mateo es el único que tiene a los magos. Nosotros en esa mezcla que hacemos pensamos que, ¿no? Mateo es el que dice que vienen unos magos, Herodes el rey se enfurece y hace parecido a lo que pasó con Moisés en el libro del Éxodo. Matar a todos los niños recién nacidos o menos de 2 años, etcétera. Y es por esa razón que tienen que huir a Egipto. Solo en Mateo nos dicen eso. Y después que muere el padre, o mejor dicho, que muere el rey Herodes, pueden volver a la tierra suya, que por cierto mencionan una casa, no dice que no había lugar en la posada y que tuvieron que ir a un establo, eso lo dice Lucas. Pero Mateo lo que dice es que tenían una casa y ahí vienen a la casa estos reyes ricos, vamos a decir, no reyes, sino magos, que después se convierten en reyes por el Salmo 72, que dicen que los reyes vendrán con regalos, etc. Y entonces, cuando ve que el hijo de Herodes está reinando, pues entonces casi ven en el mapa a dónde nos vamos y para cumplir una profecía deciden mudarse a Nazaret. En Lucas viven en Nazaret, por el censo bajan a Belén y después regresan a su pueblo de Nazaret. Así que yo le estoy dando una idea de que hay que leer cada uno de los evangelios como si fuera una película de un misterio muy grande que no se puede captar ni con una, ni con 4 películas, ni con miles películas, pero que Dios nos ha proporcionado 4 diferentes puntos de vista, 4 diferentes acercamientos al misterio de la encarnación y el ministerio y la muerte y resurrección de su Hijo, para que nosotros, ejercitando ese cerebro que usamos para los cohetes y para todas las cosas que hacemos nosotros, que también lo usemos para cultivar ese sentido, como digo yo, contemplativo, meditativo, de reflexión sobre los misterios últimos de la vida y del Dios que trata de estar con nosotros y de nosotros de estar con Él, ¿verdad? Yo no puedo enfatizar demasiado la necesidad que tenemos de poder pensar, de poder reflexionar, orar por lo menos. A mí me dijo un cura una vez, la gente está viendo la televisión tanto tiempo, ¿por qué no pueden estar viendo sea el sagrario cuando es posible, o sea, por lo menos algún objeto sagrado o las mismas escrituras para concentrar el espíritu, que es lo que nos distingue? El consumir y el correr de un lado para otro, eso no nos distingue. Eso lo hacen los animales todo el día, tienen que buscarse la comida, ¿no? Y algunas personas también a lo mejor necesitan trabajar demasiado, que es algo que deberíamos poder resolver, ¿no? Mateo es el evangelio de los hechos en vez de dichos. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Una cosa muy judía. Tus creencias, tu ortodoxia, lo que tú crees, lo que tú dices, bonito, todo eso, sin las obras, como dice San Pablo en Corintios 13, es su ruido, no vale para nada. Jesús dice, no, nunca los conocí, apártense, obradores de iniquidad. Y el único evangelio que tiene el juicio final terrible ese de Mateo 25 es Mateo. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. No, creíste lo correcto, fuiste a misa muchas veces, cuántos rosarios, cuántos golpes de pecho,
¿Ese es el juicio final? No, ese no es el juicio final. El juicio final es ayudar al que tiene hambre, está enfermo, está solo, ha sido injustamente acusado, etcétera. Con eso tengo que dejar, pero vamos a tener que seguir con Mateo, yo creo, por lo menos una vez más.